a arrancar de esta manera. Bueno, ahí todos estamos viendo, ¿no? Bueno, hoy tenemos mucho para ver. Es una clase introductoria y como todas las clases introductorias son muy amplias pero fundamentales. Lo que vamos a ver hoy es la historia, un poco de historia de lo que es la historia de la locura. La vamos a llamar así no porque hoy llamemos locos a las personas con padecimientos, sino porque es la perspectiva que ha tenido en la historia de la humanidad. ¿Sí? Esto está sacado de un libro que es de un autor muy famoso, Foucault, Michel Foucault. Seguramente al que le guste un poco la historia, la filosofía, sabe quién es. Este, que es la historia de la locura. También vamos a ver lo que es introducción y relación médico-paciente. Y vamos a dejar para los prácticos lo que es la ley de salud mental. ¿Sí? Entonces nos metemos. Cuando hablamos de la historia de la locura, vamos a hablar le vamos a poner una fecha de inicio. Y sobre todo por dónde nosotros, desde dónde proviene nuestro pensamiento. ¿Sí? Nosotros somos, eh, generalmente, la gran mayoría de nosotros, y nuestro pensamiento es hijo o heredado del pensamiento europeo. ¿Sí? Por lo tanto, eh, lo que vamos a ver es la historia europea, ¿no? De nada nos serviría ver la historia asiática de la salud mental o hindú, porque es muy lejana a la nuestra, ¿no? Es muy lejana, igual que la medicina. Entonces, y va a ir muy atada a la medicina en la historia de la salud mental o de la locura. ¿Saben quién es el padre de la medicina? ¿A quién decimos que es el padre de la medicina? No, nadie, no saben quién es el padre de la medicina. El primer médico. Sí, Sócrates. Hipócrates. Bien, y Hipócrates, o por lo menos no digo que sea el primero, pero es considerado como el primero, ¿no? De hecho, ustedes hacen el juramento hipocrático. ¿Y de qué año es más o menos? A nivel de- histórico. Desde los primórdios, ¿De quién? desde el empiezo de la historia, Bueno, como que 800 años después de Cristo, algo así, ¿no? antes todavía. Piensen, a ver, vamos porque Sí, antes. en realidad es entre el 400 y 300 antes de Cristo, ¿sí? Pero dijiste en el inicio de la historia, no me quiero meter con cuestiones históricas, pero el inicio de la historia, y que de hecho, si ahora lo pienso, miren, el inicio de la historia, lo que va a marcar el inicio de la historia es la letra escrita, ¿sí? La historia es la letra escrita. Y el primer libro que se encuentra en la historia de la humanidad es la Ilíada y la Odisea de Homero. Y si ahora que pienso, ahora que lo decís, en la Ilíada y la Odisea ya está escrita este, eh, el pensamiento sobre la locura, eh, que es mucho anterior, ¿no? Bueno, vamos a esto. Tenemos, tenemos las siguientes concepciones, ¿no? Estamos en el 300 antes de Cristo y época de entonces lo que se llamaba filosofía. Dentro de los grandes filósofos teníamos desde Hipócrates, Sócrates, Platón, Aristóteles, los grandes físicos de la época, los matemáticos, este, los, bueno, teníamos gente que fundaron el pensamiento actual. Piensen que la política actual, la forma de hacer política es la política de las polis griegas. Entonces, tenemos esto, ¿no? Que la medicina y el pensamiento de la salud mental, o lo que vendría siendo lo que después va a ser la psicología, nacen más o menos en la misma época. ¿Sí? Este,
y va a ser en la Grecia antigua. ¿A través de qué? Y la medicina, y en el caso de Hipócrates, va a estar muy relacionado con el cuerpo humano, ¿sí? Y la parte de la salud mental va a estar muy relacionado con tratamientos relacionados con el diálogo, con la interpretación de los sueños, con escuchar al otro, con una relación con el otro, ¿sí? Entonces, por un lado, vamos a tener a Hipócrates, pero también vamos a tener a Sócrates, a Platón, que van a ser los que van a fundar lo que va a ser después la psicología, ¿sí? De hecho, digo Platón porque Platón es el que escribe, Sócrates nunca escribe. Yo siempre les voy a hablar un poco de Sócrates porque en la cursada, porque Sócrates es extremadamente interesante para pensar la historia, y sobre todo un montón de prejuicios que después se fueron formando, que es parte de la historia de nuestra historia del pensamiento. Entonces tenemos que está el diálogo, ¿sí? La interpretación de los sueños, aparece Hipócrates con toda la cuestión de la medicina, pero también teníamos como en Egipto, ¿sí? Antes teníamos, en la antigüedad teníamos localizaciones mentales, van a ser los que van a, los que van a hablar por primera vez de localizaciones mentales y van a hacer algo así como una cierta patologización y van a hablar de la histeria como algo propio de la mujer y producto del útero. Es muy... La historia de la histeria es genial, porque ha sido localizada en tantos lados, hasta en la nariz ha sido localizada. Charcot y Freud, cuando estudian, Charcot localiza la histeria en la nariz. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero ustedes han estudiado Charcot. Charcot, Freud, vienen todos a la misma época y de hecho Freud es discípulo de Charcot. Bueno, en la India la meditación, en Roma va a decir que las patologías mentales son propias de los deseos y las pasiones insatisfechas, una perspectiva bastante interesante. Y en la Mesopotamia, Israel y Persia va a aparecer toda una mirada que es todo lo contrario a todo esto que viene pasando. Que va a decir que se va a ir para los lados de lo religioso, no de lo científico. Entonces se va a ir hacia este lado que son las posesiones demoníacas, ¿sí? Que va a ser el pensamiento que va a perdurar por los 1500 años posteriores, ¿sí? Cuando entramos en lo que es la Edad Media. Fíjense que la Edad Media aparece en el 500 después de Cristo hasta el 1500. Pero es un pensamiento que ya vienen trayendo los pueblos judíos, ¿sí? Y son los pueblos que van, ¿por qué es importante la Edad Media? Y porque va conquistando en la Edad Media, aparecen las cruzadas. Las cruzadas, creo que todos han estudiado historia, ¿no? Las cruzadas son cuando el pensamiento católico se expande a partir de la conquista. O sea, todo aquel que pensaba distinto era colocado como hereje. Recomiendo peliculón y libros muy buenos que habla sobre todos estos temas y se habla también sobre la locura, que es el nombre de la rosa de Humberto Eco. Por ello les recomiendo películas, yo sé que no las ven, o algunos se copará y las verá, pero película que expresa muy bien el espíritu de la época y cómo todo aquello que iba en contra era quemado, era matado, etc. En este entonces la locura era visto como dos cosas. Una, que sobre todo eran posesiones demoníacas. ¿Pero a qué personas? A los pecadores y a las personas débiles mentales. ¿Quién eran las personas débiles mentales? Y entonces ahí pensamos de que había una teoría, estamos en una época extremadamente machista, liderada por hombres. De hecho, por ejemplo, las mujeres no podían entrar a las bibliotecas, bueno, etcétera, no podían hacer prácticamente nada. La concepción era que la mujer era más débil mental que el varón. ¿Por qué? Y por lo tanto era más proclive a que fueran poseídas por el diablo. Por esta razón es que existían las brujas. Vieron que las brujas eran mujeres, no eran varones. ¿Por qué? Porque la teoría era esa, ¿sí? De que eran más fáciles de poseer por el diablo. Es re interesante. Aparte, ustedes la pueden ver hasta la misma historia del catolicismo. Está implícito así, ¿no? La primera mujer, bueno,
otro día nos metemos con eso, ¿no? Pero hasta la primera mujer vieron que no es Eva, sino que es Lilith, y bueno, ahí hay toda una construcción porque Lilith se va con el demonio, con los demonios, ¿no? Hay toda una construcción sobre la mujer desde el catolicismo que es muy interesante. Eh, entonces, ¿cuál era la cura? El exorcismo, o la quema, ¿no? O sea, si eras bruja te quemaban. El tema era gracioso porque si te quemaban y sobrevivías era que eras bruja, y si no, bueno, te morías eras que no eras bruja. O sea, era rara la concepción de, de- de cómo tratar a la salud mental, ¿no? O por pecados, ¿sí? Y entonces, bueno, eh, el exorcismo era el fundamental tratamiento para estas enfermedades mentales. Este, yo quiero que piensen esto, que la historia de la locura no es algo, han escrito un montón, no sé si han escrito, a ver, han hecho preguntas, traten de, no, este, eh, cuando hablamos de la historia, hablamos de que la historia en la salud mental ha sido acumulativa. Entonces se van a encontrar de que en la esquina de su casa hacen exorcismo. ¿No? Vieron que, ¿no? Conocen lugares donde se hacen exorcismo. Bueno, han escuchado, ¿sí? Se siguen haciendo los exorcismos, ¿sí? Se sigue tratando la enfermedad mental con exorcismo. La gente va a que la cure una bruja o que, ¿no? O un chamán, o, ¿no? Sigue ese tratamiento. También empieza lo que en esta época, que ya era mucho más antiguo, son las operaciones cerebrales. Estas pinturas son de la época, ¿sí? Las he puesto porque son justamente de la época. Las operaciones cerebrales donde ellos decían que sacaban la piedra de la locura. Yo supongo que tienen que haber sido tumores cerebrales, que lo que producían, bueno, sabemos que los tumores en el cerebro generan grandes conflictos a nivel psíquico, ¿sí? Bueno, posteriormente viene, voy un poco rápido porque es bastante, después ustedes pueden detenerse ahí y lo vamos a ver más ampliamente en el práctico. Aparece el Renacimiento. El Renacimiento es porque termina toda esta era donde todo pasaba por la Biblia, el único libro permitido era la Biblia, este, y todas las respuestas estaban en la Biblia, decían, ¿no? Con el Renacimiento es el renacer de las ideas. Entonces aparecen todos los nuevos pensamientos, pero no por ser nuevos pensamientos nos dejan de ser crueles, muy crueles. Y entonces aparecen el tratamiento de la locura como algo que hay que deshacerse, como aquello que está mal visto. Entonces, este, aparecen dos cosas. Una son los famosos barcos de los locos, que no solamente eran de los locos. ¿Qué pasa en el 1500? Muy importante. El descubrimiento el descubrimiento no, la llegada de Colón a América, ¿no? Cuando llega Colón a América, vienen tres barcos con sobrepoblados. ¿Y esos tres barcos con quiénes? La tripulación, ¿de dónde la sacaron? ¿Saben de dónde la sacaron? ¿Quién eran los tripulantes de las tres? Los locos. No, no eran locos, pero estaba por ahí. ¿Eran criminales? Criminales. Exactamente, eran criminales. ¿Por qué? Porque en esta época, para la reina y el rey, para después se llenaron de oro. Pero en esta época creían que Colón estaba loco. O sea, Colón estaba diciendo que la Tierra era redonda, Colón estaba diciendo de que podía llegar a las Indias dando la vuelta al mundo. Y entonces era tratado como loco. Y lo que le dan son tres barcos, que no eran los mejores barcos, llenos de delincuentes, para que fueran, y entonces cuando llegaran porque acuérdense que ahora volvieron, pero estaban los terraplanistas, ¿no? Eran terraplanistas, entonces creían que iban a llegar a un punto donde el barco se iba a caer y se iban a morir todos.
Entonces cargaban a los locos y a los delincuentes en barco y los mandaban a hacer expediciones imposibles, ¿sí? Y morían. Pasó que Colón no murió y bueno, llegó a América, este, ¿sí? Este, pero para que tengan en cuenta el contexto histórico, acá hay un libro muy interesante que es uno de los libros que son el origen del romanticismo. El romanticismo no tiene que ver con lo romántico, todo lo contrario. Este, Se me fue el nombre ahora. Eh, que es interesante que lo que muestra el libro, se me fue el nombre. Lo que muestra el libro es que, por ejemplo, a los locos cuando los tiraban en otro lugar, o iban barcos y tiraban los locos en otras ciudades, al que conducía el barco, si lo agarraban, al capitán lo empalaban en el puerto. ¿Saben lo que es el empalamiento? Es lo que, sí, le metían un palo y lo atravesaban y lo ponían en el puerto como aviso de que acá no se tiran locos ni delincuentes, ¿no? Pero fue producto de muchas guerras y cosas. También empieza la locura y la delincuencia a ocupar a ocupar el lugar que antes ocupaban los leprosos. Entonces, los lugares que antes ocupaban los leprosos, ahora van a ir a ocupar los locos y los delincuentes. Entonces, la institución psiquiátrica nace junto con las cárceles, con las penitenciarías, en esta época. Cárcel, los delincuentes y los locos iban a parar al mismo lugar. Vieron que sigue asociada la cárcel con la penitenciaría. Muy asociado. Y esto de tirar, ahora estamos en un pueblo de frontera. Si ustedes ven, ahora ya no hay, ahora hay menos, pero yo cuando llegué a Santo Tomé, había una cantidad, vieron que siempre están los locos, lo que les llamamos los locos del pueblo, ¿no? Pero vieron que en Santo Tomé hay muchos, que hay una población muy chiquita y acá hay muchos, no sé, tienen a Bebecho, que es el que tiene el tumor en la cabeza. Tienen a la señora que está siempre sentada en la puerta del supermercado, la que está enfrente de ahí la previsora, el que está enfrente y habla solo con las paredes en la terminal. Después tenemos, hace poquito se murió una mujer que se llamaba María Cabeza. Después, otra que se murió hace poquito también es otra que se pintaba todas, se ponía una flor siempre en la oreja y se pintaba así mucho, iba a la iglesia todos los días y pasaba todo el día ahí enfrente de la iglesia. Comía todo ahí. Bueno, generalmente estamos hablando de esquizofrénicos. Ya después lo vamos a ver cuando veamos psicosis. Pero son muchos para ser un pueblo. De hecho, algo que siempre que, en una ciudad, pero una ciudad chica, ¿no? Siempre que hablamos es justamente eso, es la cantidad eh, este, la cantidad de esquizofrénicos o de psicóticos que hay en Santo Tomé. Y nada, puede ser que sea por la frontera, por este lugar donde se cruza, ¿no? Porque el enfermo mental siempre fue cruzado, ¿no? Era como, lo mejor era aislarlo, sacarlo y deshacerse, y que no tenga familia, ¿no? La familia no se quería hacer cargo. Bueno, en la Edad Moderna aparece una cierta clasificación que van a ser los furiosos y los deprimidos, siguen unos tratos, empiezan los tratos a los locos como, los van a tratar como furiosos, como depresivos o tranquilos, a los furiosos le ponen este mecanismo de tortura que es el cepo, ¿no? Que es que le ponen, eh, eso que le ponen en las piernas, ¿no? Y los ataban con cadenas para que no molestaran, para que se morían así, ¿no? Atados. Si no se les pegaba o se les daba ducha de agua fría, se le hacía el submarino, eran métodos clínicos de la época. Ya vamos a ver que son métodos clínicos que no distan mucho de lo que se ha usado hasta hace muy poco, ¿sí? Estamos hablando de tratamientos ya dentro de instituciones, ¿sí? Aparece, esperen que esto no me corre, aparece, después de la Edad Moderna va a venir
la ilustración, y con la ilustración aparece Pinel. A Pinel capaz que sí lo ubican, que va a ser el padre de la psiquiatría moderna, no de la psiquiatría científica, sino moderna, donde va a ser el primero que va a hacer una clasificación que va a hacer entre maníacos, que ya vamos a ver lo que es la manía, melancólicos, que tiene que ver con un grado alto de depresión, que ya lo vamos a ver, mutismo, que tiene que ver con una patología de época, y demencia. Tengamos en cuenta que en esa época la demencia abarcaba un montón de cosas, ¿sí? Ahora tenemos una superclasificación de lo que entonces se veía como demencia. El mutismo, yo digo, debe ser una patología de época, porque si yo les digo ahora, ¿cuáles no digo patología, pero qué es lo que más sufren ustedes a nivel de salud mental? O de no salud mental. ¿Cuál es lo que está en auge en la facultad? ¿Qué es lo que más ¿Tres? sufren? Ansiedad. Ansiedad. Ansiedad y estrés. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a la ansiedad, si nos vamos a esta época, por ejemplo, dijiste estrés, que está bueno, el estrés no era muy común. No era tan común como ahora. ¿Por qué? Porque no había porque el trabajo era más manual, por ahí, ¿no? Tenía otra concepción, había otra concepción del trabajo. Hoy es mucho estrés todo. No todo es estresante, hay que ser productivo, todo el tiempo hay que ser productivo, hacer. No podemos estar tranquilos porque si no nos agarra la culpa, ¿no? Ya vamos a ver de qué se trata todo eso. Y después la ansiedad. Fíjense que los ataques de pánico, esto que le llamamos ataques de pánico, que seguramente ustedes han visto que sufren o han sufrido o ven que sus compañeras o compañeros sufren, o familiares, es una patología de época. No quiero decir una patología, es una forma, un síntoma de época. Hace 30 años atrás no se veía el ataque de pánico. O era muy poco frecuente. Vamos a ver que cuando veamos a Freud vamos a hablar de la histeria. Y de la histeria freudiana era la histeria de conversión. La histeria de conversión eran personas, sobre todo mujeres, que generaban parálisis o enfermedades que no tenían origen biológico, sino que eran puramente psíquicos. Y eran personas que proyectaban sus dolencias en parálisis. Por ejemplo, dejaban de caminar. Y hoy ver una histeria de conversión es extremadamente raro. En la época de Freud era lo más común. Vieron que, por ejemplo, si ustedes ven una época del 1900, vieron que va a caminar, una mujer ve al señor que le gusta y entonces se desmaya y hace así, ¿no? Pero no se desmaya y se rompe la casa, sino que se desmaya como si fuera una pluma. Bueno, eso no existe hoy así como tal, ¿no? Y era muy común de la época. ¿Por qué? Porque son patologías de época, o son dolencias o sufrimientos, formas de expresión de la angustia de la época. Hoy será, por las exigencias, pasa a ser, por ejemplo, el ataque de pánico. ¿Sí? Las instituciones siguen golpeando, siguen pegando un montón de cosas. Aparece en el siglo XIX algo muy importante, aparecen muchos pensamientos, entre ellos el de Kraepelin, el de Darwin diciendo, nosotros somos seres humanos y somos un animal más, una especie más, que ha evolucionado de los animales, o sea, plantea un cambio de eje total del pensamiento que se venía dando desde la época. Aparece Kraepelin, que va a ser el primer psiquiatra científico, muy basado en lo biológico. Él decía, en esta época estamos bajo lo que se llama el positivismo europeo, lo que va a llevar a que todo tiene que ser biológico y empírico. Para que algo exista tiene que pasar por el ideal. ¿Y el ideal cuál es? La física. La ciencia madre de toda la ciencia no es la matemática, sino que es la física. Entonces, algo para hacer ciencia, si una disciplina para hacer ciencia, tiene que seguir las reglas de la física. Y una de las reglas de la física es que tiene que ser empírico, tiene que ser visible. ¿Sí? Tiene que ser de facto, como dicen, ¿no? En Brasil, ¿no? Como tiene que ser. Ahora, se queda por fuera todo. Se queda por fuera el sujeto con esta mirada. ¿Sí? No nos vamos a meter en cuestiones políticas, pero estos dos pensamientos son los que generan después
Ellos no eran nazis ni por cerca, ni Kraepelin ni Darwin, pero son dos de los pensamientos que va a tomar la Alemania nazi después para hacer los grandes asesinatos. O sea, este, lo ponemos acá en la Alemania nazi porque es muy importante porque manda a matar no solamente a los judíos, a los negros, a los latinos, ¿no? Sino que también manda a matar a todo aquello que no es la raza perfecta. Entonces, si vos tenías un hijo con alguna patología mental, la mataban. O con alguna discapacidad física, lo mataban. ¿Sí? Por suerte también en esta época aparece Freud, Jasper, eh, aparece Charcot, aparece Breuer, aparecen un montón de médicos, neurólogos, sobre todo, este, que van a también a contribuir a la psiquiatría de la época, y va a plantear algo muy importante. Freud va a inaugurar algo que va a ser un cambio de época total de lo que se venía hablando. Freud lo que va a plantear es que hasta entonces al sujeto se le pegaba, se le torturaba, se le hacía un montón de cosas, porque estaba la concepción de que la persona que está loca se hace el loco, ¿no? Como que somos dueños de nuestra vida y somos conscientes de lo que hacemos. Freud va a dar vuelta a esta concepción y va a decir que no solamente no estamos liderados por una vida consciente, sino que todo lo contrario, que nuestra gran parte de lo que vivimos y lo que hacemos y cómo nos comportamos es de forma inconsciente. Que muchas veces hacemos cosas que nos angustian, nos hacen mal, que nos perjudican, que nos enferman, inconscientemente, no porque querramos enfermarnos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Creo que cualquiera que haya pasado por una depresión, uno no quiere estar depresivo. Pero sin embargo, hay cosas que nos llevan. Ya lo vamos a ver. O no queremos que nuestra pareja sea violenta. Pero sin embargo no podemos dejar de estar con parejas violentas. Entonces hay algo inconsciente ahí que se pone en juego y que hace que el sujeto entre con un malestar. Pero que no es de forma consciente. ¿No? ¿Vieron cuando decir, bueno, vieron que esto, cuando uno padece, vieron que cuando una persona es muy maltratada por su pareja, viene siempre, nunca falta uno que le dice, bueno, te debe gustar que te peguen, o te debe gustar que te maltraten, ¿no? Como si uno fuera consciente de que algo está sucediendo ahí, ¿sí? Eso es lo que va a plantear Freud, el origen de lo inconsciente. También va a plantear algo que ya veíamos de los griegos, que es que la medicina no puede existir solamente por lo físico, sino que en la medicina tiene que existir algo que es la clínica. ¿Qué quiere decir la clínica? Que hay que escuchar al paciente, que hay que tocar al paciente, ¿sí? Que hay que poder tener un vínculo con el paciente, ¿sí? No un vínculo afectivo, pero sí un vínculo en el cual podamos acompañar el padecimiento del sujeto, ¿sí? A ver, yo el ejemplo no sé si se lo doy a ustedes, yo a veces me confundo porque como doy varias veces teoría y práctico es como que me confundo, así que si repito me avisan. Pero ¿cuál es la primera causa de hipertensión? ¿Saben? ¿Qué se les ocurre? Mas, Factores genéticos. Bueno, ven, ahí entramos en el biologicismo. Está bien, no hay respuesta, pero tengan en cuenta en esto, ¿sí? Estrés. estrés. El estrés. El estrés es el primer factor que genera hipertensión. Entonces nosotros viene un paciente que tiene un pico de estrés, que no es hipertenso, que tiene un pico de depresión, perdón, ¿no? Y nosotros lo medicamos para la presión y no indagamos cómo es la vida del paciente, si cómo está en el trabajo, estamos faltando a la primer causa de hipertensión, que es el estrés. El estrés generalmente se inicia entre la edad de los 30 y 40 años, que es el momento de productividad laboral, pero también es el momento más estresante de la vida.
porque es la edad donde tenemos hijos, la edad donde tenemos que cumplir con cuestiones laborales, ¿sí? Porque ya estamos agotados, ya lo van a ver, ¿sí? Hay una hormona que es el cortisol que va a ser, creo que lo han visto ya, ¿no? ¿Han visto estrés, no? Que es lo que va a generar, va a terminar generando la hipertensión. Entonces, este, pero fíjense que para eso tenemos que ver al paciente, ¿sí? Tenemos que indagar, tenemos que hacer clínica. Bueno, aparece en la antipsiquiatría. La antipsiquiatría son psiquiatras que en la década del 60 están en contra de las prácticas psiquiátricas de la época. ¿Cuáles son las prácticas psiquiátricas de la época? Electroshock, comas insulínicos, duchas de agua fría. Seguimos con lo mismo. Nada más que como se inventó la electricidad, ahora electrocutamos a los pacientes, pero seguimos con lo mismo. Seguimos torturando a los pacientes psiquiátricos. ¿Cuál es la teoría del electroshock? La teoría del electroshock, ¿saben lo que es el electroshock? Te ponen dos, ¿cómo fue el nombre? Como dos electrodos en la cabeza y te dan un shock eléctrico. Lo que hace eso, recuerden que las neuronas se comunican de dos formas, químicamente, a través de neurotransmisores o eléctricamente. Entonces lo que hace es, más o menos, es quemar las conexiones sinápticas. Según lo que, como lo planteaba, como lo explicaba Sauri, es un reseteo de la cabeza. Es como que te vuelven, te resetean. Ahora, la pregunta es ¿quién es el médico para resetear la cabeza de alguien? ¿No? ¿A quién se le ocurre resetear la cabeza de una persona? Bueno, una práctica que aún hoy se sigue usando. Está prohibida, en la Argentina está totalmente prohibida, ya la vamos a ver en la ley de salud mental, pero se sigue utilizando. Sobre todo por psiquiatras viejos. La verdad que por lo menos en mi experiencia de trabajar con muchos de los psiquiatras jóvenes, para mí es, a lo contrario de lo que uno puede decir, no de lo de la experiencia y todo esto, yo prefiero trabajar con psiquiatras con perspectivas más modernas, o sea, más jóvenes. Porque si no, te encontrás con gente que te quiere medicar hasta dejarte neutro, ¿sí? Hasta dejarte babeando, ¿sí? Entonces aparece la medicalización en los 60. Recuerden que en los 60 es el auge de las drogas. Legales no hay ilegales en realidad en la época. Ya lo vamos a ver después. No hay ilegales. Y en realidad todas las drogas de diseño que nosotros vamos a ver como ilegales después son drogas de diseño hechas por los laboratorios. Si quieren pueden googlear, pero por ejemplo la heroína que es la que fabrica por primera vez la heroína es el laboratorio Bayer, el alemán. ¿Sí? Porque estaban descubriendo drogas todo el tiempo y, bueno, dentro de ellas estaban las drogas legales e ilegales, las que después iban a ser ilegales. Aparece, entonces, fíjense en que el cambio es, dejemos al loco, lo metemos en una cárcel, ahora es, lo empastillamos hasta que babee, hasta que no pueda ni hablar. Ese es el cambio que se hace. Entonces aparece un montón de psiquiatras jóvenes diciendo, no, pará, que es el movimiento de antipsiquiatría, diciendo, no, o sea, esto no puede ser lo que nosotros tenemos que buscar como psiquiatras o como dentro del mundo del psiquismo, es que la persona que tiene un padecimiento se pueda reincorporar a la sociedad. ¿Sí? Entonces va a empezar el proceso de desmanicomización, o sea, de cerrar los manicomios, de cerrar los hospitales psiquiátricos, sobre todo en ciertos países de Europa. Después esto va a llegar mucho después acá en Argentina y a Latinoamérica. De hecho, llegué hace 20 años atrás acá. Se instala como derecho, ¿sí? Por eso es que vamos a la ley de salud mental. Aparece un manual hecho por la gran industria farmacológica que va a ser el DCM, que lo vamos a ver acá, que estamos por el DSM-5, y aparece otro manual, este es estadounidense, y en Europa aparece otro, que es el CIE-10, que van a ser los manuales que utilizan actualmente las obras sociales. Entonces, por eso es que los damos, ¿sí? Después los explicaremos.
aparece la utilización de psicofármacos, antidepresivos, ansiolíticos, la hiperdiagnosticación, la medicación por medicar, ¿sí? Tengamos en cuenta esto. Por ejemplo, cuando hablamos de, en Brasil hay un gran problema que están teniendo y en Argentina tenemos otro, pero no es el mismo. Pero en Brasil, por ejemplo, hay mucho déficit de atención. Ya después lo vamos a hablar de esto bastante. Pero tenemos mucho déficit de atención, entonces tenemos mucho consumo de lo que antiguamente llamábamos las anfetaminas, ¿sí? Que son drogas activadoras. Entonces, 1 de cada 10 brasileños está drogado con drogas, con Ritalin o asociados, ¿sí? Mientras que en la Argentina somos más fanáticos de el clonazepam, ¿no? Entonces, lo que decía, Sauri lo que decía era que en la Argentina hay más venta de clonazepam que de paracetamol. Estadísticamente, hay más ventas de clonazepam en la Argentina que paracetamol. Entonces, fíjense cómo las droguerías lo que buscan es el hiperconsumo, y ya lo vamos a ir viendo, el hiperconsumo de medicación. Hoy por hoy, la psiquiatría está como yendo para el otro lado, es dejemos de medicar, y bueno, ya lo vamos a ir charlando bien porque es como una parte bastante importante. O sea, medicar lo justo y necesario, en el caso que sea necesario, pero no la hipermedicación, la hipermedicación. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Ahí estamos medio ahora. Pero fíjense que todo está. Porque al loco se le sigue encerrando, al loco, ¿no? El que es considerado como un padecimiento mental se le sigue encerrando, se busca psiquiatrizarlo, se busca empastillarlo, se busca aislarlo, se hacen exorcismos, ¿sí? Convive todo esto. Digo, para que entiendan la dificultad que tenemos hoy y por qué es necesario que veamos la ley de salud mental, y ahora cuando veamos la ley de salud mental, le vamos a decir, chicos, no se presenten a un examen, y se los digo ya por primera vez, no se presenten a un examen sin saber la ley de salud mental. Si no saben las leyes de salud mental, no importa cuánto sepan el resto, no pueden continuar. ¿Sí? Porque para nosotros el aspecto más importante es el aspecto ético. Y se los digo así, ustedes pueden tener muchos errores y van a cometer errores. Yo sé que el pensamiento de la medicina, después lo vamos a hablar más seguramente, del médico es no puedo cometer errores. Errores cometemos todos. Todos, y van a cometer errores, y van a hacer diagnósticos que a veces no son, y van a tener que corregirlos. Pero mientras estén en una postura ética, nunca van a incurrir en una mala praxis. Por más errores que tengan, nunca van a incurrir en una mala praxis. ¿Sí? Por eso es importante y le vamos a dar mucho lugar a lo ético, ya lo vamos a estar hablando a medida de la cursada. Bueno, preguntas ahí, hasta ahí estamos con la historia de la locura, que es un poco la historia de la medicina también, ¿eh? ¿Se va entendiendo? ¿Preguntas? ¿No? ¿Continuamos? A partir de esto es que aparece la necesidad de definir qué es salud. ¿Vieron qué difícil? Cuando hablamos de salud, ¿de qué estamos hablando? Bienestar. ¿Qué es el bienestar? Quando hablamos de salud, foi isso que perguntou, prof? Sí. Ajá. É um estado de bem-estar completo. A ver, bien. A ver, díganme, se los pongo así. ¿Conocen algún estudiante de medicina que esté en un completo estado de bienestar? Ah, não. No. El hecho de estar Em estudiando. alguns momentos, sim, prof. Em alguns momentos, sim. Pero Claro, o tempo bueno, todo, não. exactamente, obviamente que tenemos momentos de bienestar, pero algo así como estado de bienestar, y más si tenés que rendir, tenés que cursar, te cambian los horarios de la cursada, cursás todo el día, no tenés tiempo ni a veces ni para comer, encima tenés que después llegar y estudiar, no puedes ni pelearte con tu pareja porque no tenés tiempo para angustiarte. Es como un montón, ¿no? Es como un agobio impresionante. Entonces, bueno, eso es lo que planteo, la dificultad de
decir cuándo estamos hablando de salud mental. Entonces, pero fíjense que cuando vos estás hablando de la definición de la Organización Mundial de la Salud, justamente lo que estamos planteando es un completo estado de bienestar biopsicosocial, ¿no? Y habla de un completo estado y dice, y no la ausencia de enfermedad. Por el hecho de mencionar a la enfermedad, estamos definiendo la salud por la enfermedad. Entonces, otro tips. Ley de salud mental, no pueden no saber. Punto número 2. No pueden empezar un examen por lo patológico. Jamás. En salud mental, un examen se comienza por la salud. La materia se llama salud mental. ¿Vemos psicopatología? Sí, vemos psicopatología, pero no evaluamos todo el tiempo psicopatología. Entonces, cuando hablamos de salud, por ejemplo, cuando le preguntemos, bueno, ¿qué son los trastornos de personalidad? No vamos a preguntar qué son los trastornos. Cuando le diríamos, bueno, hablame de personalidad, ustedes tienen que empezar por lo que es la personalidad normal. Cuando hablemos de ansiedad, ¿qué es la ansiedad normal? Cuando hablamos de estrés, ¿qué es el estrés normal? Cuando hablamos de depresión, bueno, ¿qué son los duelos normales? ¿Qué son los procesos normales de angustia? ¿Cuál es la diferencia con tristeza? Lo normal, lo que nos pasa a todos, ¿sí? Entonces acá es donde empieza. Primero, hay dos cosas, y acá sí empezamos con conceptos un poco también fundamentales que siempre se preguntan. Primero, cuando hablamos de salud mental, no estamos hablando de una especialidad, no estamos hablando, la especialidad, la salud mental es propia del psiquiatra y del psicólogo y del neurólogo. No, la salud mental es propia, es un estudio para todo, que se debe hacer para todas las ramas, para todas las ramas de la salud, todas. ¿Por qué? Y porque la salud mental, si nosotros vamos y atendemos a un paciente, les doy este ejemplo, a ver si se va entendiendo. Por ejemplo, yo trabajaba en la clínica Prinza, no sé si se ubican ahí la clínica Prinza, trabajaba ahí, al lado mío estaba el médico de PAMI. PAMI acá es, no sé cómo se llamará en Brasil, pero es la obra social de los jubilados. Solamente atiende a jubilados mayores de 70 años, 65 en caso de mujeres, 70 en caso de varones. Y a aquellas personas que tienen ciertas discapacidades que han sido jubiladas con anticipación por discapacidades o problemas. Bueno, este médico citaba a sus pacientes a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde llegaba el secretario. El secretario tomaba los turnos. A las 5 de la tarde llegaba el profesional, el médico. Y atendía entre 40 y 50 pacientes por día. O sea, que díganme cómo haces para atender 40 o 50 pacientes. Entonces yo lo que les planteo es, primero, hay pacientes que son de jubilados, que seguramente tienen problemas, que necesitan tener un baño cerca, que a veces no pueden estar ni mucho sentados, ni mucho parados, y encima tienen que esperar 5 horas que lo atienda el médico. Obviamente eso que te va generando una cierta angustia, ¿no? Porque si vos estás enfermo y vas al hospital y te atienden a las 5 horas, y bueno, entras en una depresión, entras en un proceso depresivo, empezás a angustiarte. Entonces ya no estás teniendo en cuenta la salud mental de tu paciente. A ver, hay algo que a mí me parece sorprendente de esta facultad, de lo que pasa en la facultad. ¿No? Van a ver que hablamos mucho, ustedes hablan mucho de lo que les pasa en la facultad porque es una materia que da lugar a eso. Pero fíjense que es una facultad de medicina donde tenemos que cuidar la salud de las personas y resulta que la facultad en muchos casos genera ataques de pánico, estrés, ansiedad, depresión, etc. Entonces no cuidamos la salud de nuestros alumnos. ¿Se entiende lo que estoy planteando? No estamos cuidando, no nos estamos cuidando. Entonces, sí, Carlos. Que me parece que não há uma medida assim para actuar com os alunos, então vamos haciendo. Y ahí quedamos locos. Bueno, pero es que tiene que ver, por eso nosotros vamos a molestar mucho y les vamos a hacer mucho hincapié en la parte ética, porque estamos trabajando con sujetos, y si yo maltrato a un sujeto,
le estoy produciendo un malestar. Y si yo soy docente y paso y creo que soy superior al otro, y bueno, tengo un problema grave. Tengo un problema grave. Y si yo creo que por ser médico soy superior a otro, y tengo un problema grave. ¿Sí? Y se los planteo así, si son médicos, serán muy médicos, pero anda a levantar una pared. ¿No? Anda- no, eh, no somos dueños del conocimiento y estamos muy alejados. Van a ver que cuando hablamos sobre todo en salud mental, nunca hablamos de generalidades, vamos a hablar de generalidades, pero cuando vemos un paciente es caso por caso. No hay obsesivos compulsivos. Está cada persona que tiene que obsesivo compulsivo es una persona aparte y con su conflictiva aparte. Y tenemos que empezar a lidiar con personas con que las personas no son pedazos de carne, sino que son sujetos con una vida psíquica, con malestares, con angustias. Y sobre todo, si viene al médico o al psicólogo, porque está angustiado. O porque tiene un malestar mínimo, ¿sí? Entonces, acá es donde vamos a plantear lo siguiente. Vamos a hablar de normalidad de una persona que tiene salud mental, normalidad entre grandes comillas, ¿no? Cuando una persona tiene plasticidad. Ya van a ver por qué. Porque, por ejemplo, los psicóticos no tienen plasticidad. No se pueden adaptar. Un obsesivo compulsivo le va a costar más adaptarse que un neurótico normal. Vamos de esto. Otra cosa muy importante que va a decir Freud, que lo vamos a ver la semana que viene, es todos somos neuróticos. Todos somos neuróticos. El obsesivo compulsivo es neurótico, los histéricos son neuróticos, los fóbicos son neuróticos, y yo, y vos, y el otro, y todos somos neuróticos, excepto que sea psicótico o perverso. Sos algo de esas tres estructuras: neurótico, psicótico o perverso. Ahora después lo vamos a ver, vamos a ir a abordar eso. La plasticidad es que nos podemos adaptar. Tomen esto, ¿no? Ejemplo, ¿no? Empezó la pandemia. Entonces, como empezó la pandemia, creo que todos nos angustiamos un poco. Sobre todo los que estábamos lejos de la familia. Si, che, no voy a poder viajar, estoy encerrado, ¿qué voy a hacer con el trabajo? ¿Cómo voy a comer? ¿Qué pasó con la facultad? ¿Cómo voy a dar clases? Etcétera. Y viene un montón de cosas, de preocupaciones, y realmente estás angustiado. Y eso es parte de la salud. ¿Por qué? Porque una persona que tiene plasticidad se adapta a eso que sucedió. Entonces, apareció Zoom, apareció las clases virtuales, aparecieron las plataformas, apareció esto, lo otro, empezamos a dar clase y no pasó nada. Pero la angustia la tuvimos, porque la angustia es parte de la salud. Nos preocupamos y estuvo bien. Gracias a la preocupación que tuvimos, nos fuimos, los vacunamos, otros se encerraron, otros no. Tomamos precauciones, usábamos barbijo. Gracias a la preocupación, tomamos precauciones y nos adaptamos. ¿Sí? Adaptación. La plasticidad no tiene que ver con que nos suframos, tiene que ver con que nos adaptamos. Aporte creativo. El aporte creativo es lo que nos hace particulares a cada uno de nosotros. Vos querés a una persona y no querés a otra por tu aporte creativo, por lo que le proyectás a esa persona, por lo que esa persona te transmite, pero también lo que vos proyectás en eso. Entonces, yo voy a dar un ejemplo, yo qué sé, este mate que tengo yo, para mí significa algo, porque no sé, hace 10 años que tomo exactamente en el mismo mate, con la misma bombilla hace 10 años, y hace 10 años que me lo regaló un amigo, y entonces tiene un aporte, nada, yo le he puesto un afecto al mate, que es un objeto, pero yo le he dado el aporte creativo. Y mañana cuando se me rompa el mate lo voy a hacer maceta seguramente, le voy a poner un cactus, porque no voy a poder tirarlo. ¿Se entiende? Porque ya tiene necesito que, es como un objeto preciado, ¿no? Un aporte creativo. Ya lo vamos a ver después mejor, a todo esto del aporte creativo. Y una participación social, porque los sujetos, ustedes piensen que los seres humanos nacimos muy, muy primitivos, muy, muy desvalidos. Fíjense que un bebé cuando nace, si lo dejamos ahí aparte y no le hablamos, y solo le damos de comer, pero no le hablamos, no le hacemos cariño, nada,
queda un bebé eterno. No va a aprender ni a hablar, ni a pensar, ni a nada. Va a quedar en un estado autista. Ya después lo vamos a ver bien. ¿Sí? Va a quedar en un estado autista porque solamente somos en sociedad. Si a un ser humano lo crían perros, es un perro. Y aprenderá a ladrar y a comportarse como un perro, pero no se va a comportar como, sí, porque va a comportarse según la comunidad en la que exista. ¿Sí? No es como Tarzán, vieron que Tarzán lo dejan en la selva y habla. No, no va a pasar eso. O sea, no va a pasar bajo ningún punto. Hay casos no actuales, sino antiguos, sobre todo de esta época, la época de Freud, de niños que se encuentran en la selva y cosas así, eh, totalmente faltos de lenguaje y de conductas humanas. Después, si quieren, pueden investigar. ¿Se entiende? Entonces, para hablar de salud tenemos que hablar de plasticidad, aporte creativo y participación social. ¿Sí? Somos seres participativos. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver que en la historia de la medicina, hubieron muchos paradigmas. Estos paradigmas conviven, como veíamos recién, también conviven, van a ser paradigmas que surgen a partir de determinadas épocas históricas y las cuales permanecen. Lamentablemente para ustedes la medicina se crea como institución a partir de lo que va a ser lo biomédico, ojo, porque la psicología también se crea en un espacio reduccionista. Ahora lo explicamos. Pero cuando hablamos de lo biomédico, vamos a hablar de estos cuatro paradigmas, ¿sí? Primero vamos a ver la diferencia entre lo biomédico y lo antropológico. El biomédico lo que va a plantear va a ser de que se va a centrar en el conocimiento de la enfermedad. Que lo importante es el síntoma y la enfermedad en sí misma. Sí, el objeto de estudio va a ser la enfermedad, no el sujeto, no la persona. Entonces, tiene sus cosas positivas, que es cuando nosotros nos centramos en la enfermedad, lo que podemos ver es los tratamientos, los podemos cuantificar, podemos ver cuáles son los resultados, pero no tenemos en cuenta el sujeto. Entonces, una mirada reduccionista, es lo que hablábamos, es una perspectiva que es de antes de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que hablábamos recién del positivismo, que tiene que ver con la ciencia ligada a la física, a lo visual. Lo únicamente va a ser, se va a tomar como enfermedad aquello que pueda ser localizable, visible, empíricamente fáctico. ¿Sí? Y va a haber una gran despreocupación por todo lo que va a ser emocional, porque lo emocional tiene que tener una base biológica. Ahora, vayan a buscar la base biológica, no sé, de la psicosis, de los procesos, ¿sí? Está bien, podemos ver cuando la persona está depresiva, podemos ver que el cerebro se comporta de tal forma, pero no cuál es la base de la depresión. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando estamos estresados secretamos hormonas, pero antes nos estresamos. El origen es otro, no es la hormona. ¿Sí? En cambio, lo antropológico va a plantear de que es importante la integración del sujeto psíquico y social. ¿Sí? Va a decir, bueno, no, el sujeto nace en un lugar, y es re interesante esto, porque la mirada antropológica lo que te plantea es que, por ejemplo, en lugares donde, después les voy a explicar bien, donde no hay cierto sistema de educación moral, no existen las perversiones. Que la perversión es producto, ¿sí? Producto de sociedades reprimidas, ¿sí? Y donde, ya lo vamos a ver después, reprimidas sobre todo sexualmente. Mientras más reprimido, más reprimida la sexualidad, más a lo mundo del oculto va a parar y por lo tanto existe más la perversión. Porque la sexualidad pasa a ser algo oculto y aparece la perversión.
¿sí? Después lo vemos. Después le estoy dando como pantallazo, después todo esto lo iremos a abordar de a poco, ¿sí? Por otro lado, y se me fue. Por otro lado, vamos a tener que esto, ¿no? Lo que va a decir la antropológico es que hay que ver al objeto en su contexto, que el contexto siempre va a ser fundamental, el lugar de origen, ¿sí? Es lo que les decía recién. Vayan a decirle al doctor Sauri que los medique por déficit de atención. Se les va a reír. No, los va a medicar de otra cosa, capaz, pero no déficit de atención. Si van a Brasil, seguramente los medican con déficit de atención. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Y un problema cultural. Hay, según la cultura, el lugar, el todo, la enfermedad o las cosas se van a tomar de forma distinta. Después les cuento un diagnóstico que me espantó el otro día que me contaron, este, hasta que no tienen sentido. Sobre todo porque están dados desde manuales que dan la misma. Ustedes se van a encontrar con el famoso el visitador médico que les va a llevar el medicamento y les va a llevar el manual de aplicación y en qué caso se da, y en realidad lo que está haciendo es una propaganda, una medicación, a una droga. Y está haciendo que ustedes se transformen a veces en dealer ¿no? Como vendedores de una determinada droga, ¿no? Es interesante pensarlo de esa forma también. Sobre todo en el mundo de la psiquiatría y cómo la psiquiatría moderna lo está pensando, que es muy interesante. Eh, bueno, y tener en cuenta la individualidad de cada sujeto, ¿no? Antropológico. Por otro lado, vamos a tener un modelo que es el modelo paternalista, que es un modelo que ha sido el modelo predominante de la medicina, que es que el médico es como un padre que tiene todos los saberes y entonces sabe lo que dice y qué es lo que se tiene que hacer. Y el paciente es alguien que es un lego, alguien que no sabe, alguien que no tiene conocimiento y por lo tanto tiene que obedecer lo que el padre dice. Se acabó, ¿sí? Entonces, si vos no haces lo que te digo, bueno, vas a seguir mal, ¿no? Vamos a ver que tiene un montón de problemas. Porque como decíamos recién, cuando Freud se inserta en el mundo del mundo psíquico, lo que va a plantear es todo lo contrario. Es decir, bueno, a veces no podemos seguir un tratamiento, no porque no queramos estar bien, sino porque hay cosas que nos motivan, que desconocemos, y que tenemos que indagar sobre ellas para saber qué es lo que nos está sucediendo, ¿no? Pero si no es como que venga alguien a terapia porque sufre violencia en la pareja y uno le diga, y bueno, sepárate. Si te hace mal tu pareja, sepárate. No es tan fácil, ¿no? Me parece que es ridículo lo que estoy planteando. O sea, si planteo eso es ridículo. Entonces, esa es la perspectiva un poco del paternalismo, que es el padre al hijo. Bueno, va a hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque sí. No, porque yo quiero, porque soy el padre. ¿Sí? Que es un poco lo que les contaba, el ejemplo que les contaba recién del médico que tenía yo al lado. Si vos atendés 5 minutos a un paciente, no puedes tener otra mirada que no sea la paternalista. Y creer que vos tenés un conocimiento y saber que lo que le pasa al otro es 2 más 2, 4. ¿No? Y no tener en cuenta la subjetividad del paciente. Yo les hago siempre esta sugerencia. Si ustedes van a un psiquiatra y en 15 minutos lo medicaron, no vayan más. Pero ni compren la medicación, váyanse a otro psiquiatra. No la compren. Porque en 15 minutos, y sobre todo en salud mental, los diagnósticos a veces son larguísimos. Hay veces que un diagnóstico lo podemos dar, no sé, a los 6 meses. Porque las cosas trabajamos con seres humanos con una complejidad altísima. ¿Sí? Después hay casos que sí, son muy floridos, como dice Sauri, ¿no? Que aparecen con toda su expresión y es fácil diagnosticarlo. Es fácil diagnosticar a una persona con un brote psicótico. Pero bueno, pues está en un brote psicótico, porque está catatónico, porque se presenta con todos los síntomas, ¿sí? Bueno, por otro lado tenemos a los modelos, que saco acá, al modelo actual.
El modelo actual lo que va a plantear es todo lo contrario, es que entre el paciente, ¿sí? Entre el paciente y el médico tiene que haber una relación una relación de compromisos, donde el médico tenga que expresarse bien, hacerse entender, ¿sí? Poder comunicar bien lo que le pasa al otro, dar las opciones y el paciente poder tomar la decisión. Si quiere seguir un tratamiento, si quiere seguir otro tratamiento, o no quiere seguir ninguno. Ustedes se van a encontrar con muchos pacientes que no quieren seguir tratamiento. Y a veces yo sé que es extremadamente frustrante, pero es decisión del paciente. Ustedes podrán hablarles y tratar de convencerlos hasta cierto punto, de ahí en más es decisión del paciente. ¿Sí? Pero sobre todo que tenga una atención algo digno. Yo creo que es antiético e indigno que te atiendan en 5 minutos. Porque uno viene sufriendo. Si uno va es porque viene sufriendo. Y uno no puede trabajar con el sufrimiento del otro en 5 minutos. ¿Sí? Continuamos. Estos serían, digamos, las los 4 paradigmas fundamentales, perdón. ¿Sí? Los 4 paradigmas fundamentales que funcionan dentro de la medicina y que coexisten. Lamentablemente hay médicos paternalistas, hay psicólogos paternalistas, ¿sí? Hay psicólogos que se sientan y te dicen qué tenés que hacer. No, bueno, anda a tu casa y hace tal cosa, ¿no? Y piensen que si yo te digo a vos que vos tenés que hacer, no, estoy ignorando tu subjetividad, ¿sí? Lamentablemente en esta cátedra somos todos psicoanalistas. Después se enterarán que son los psicoanalistas y qué es lo que pensamos. Pero partimos de eso, de que cada sujeto es único y siempre vamos a trabajar caso por caso. No hay 2 personas iguales. Nunca se me presentó un paciente igual a otro, jamás. Pero ni por cerca. ¿Sí? Bueno, dentro de los modelos, ahora vamos a entrar en lo que van a ser los modelos médico-paciente, en cómo nos vamos a relacionar. Yo diría más que médico entre las personas que trabajamos con la enfermería y los pacientes. Perdón, yo sé que voy rápido. Después yo les paso en el Drive los textos y todo eso, se los voy a pasar ahora en un ratito, pero es necesario que avancemos que en esto para después abordar, de entrar sí en lo que es 100% la materia, ¿sí? Y aparte, pues estos son temas como muy importantes también y que nos van a llevar a lo que va a ser la ley de salud mental. Sí, Jonathan. Quando você diz que não há um igual ao outro, por exemplo, em termos assim, sobre a ansiedade, é o mesmo que, por exemplo, a ansiedade que eu tenho, outro não tem a mesma ansiedade, como No, que nós outros compartimos de um diagnóstico comum, pero de la forma que isso está em mim, em la outra pode ser de outra maneira, não sei, algo assim. exactamente, de hecho, vos pensás, Jonathan, que hay cosas, yo siempre les doy estos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros estamos en un aula y entra alguien, miren, voy a decir una tontería, entra alguien al aula, estábamos todos sentados en una clase, y entra alguien y se desnuda en público. ¿Qué te va a generar a vos? Espanto. Espanto. Otro se reirá. Otro, a otra persona que haya tenido un pasado relacionado traumático con la sexualidad se pondrá a llorar. A otro le agarrará ansiedad. A otro le agarrará un ataque de pánico. Ante la misma situación, todos vamos a reaccionar de forma distinta. Entonces, pero te lo hago más amplio. Todos tenemos o sea, aunque vos tengas un hermano gemelo, ¿no? Las vivencias que vos tuviste no son las mismas que tu hermano gemelo. Por más que todo el tiempo hayan estado, hay un nivel de interpretación distinto. ¿Viste cuando te decía la creatividad, el aporte creativo? ¿Sí? Por lo tanto, si bien los síntomas pueden ser similares, lo que te lo genera no es lo mismo. ¿Sí? No sé, lo vemos sobre todo, por ejemplo, en los exámenes, ¿viste? Cuando van a rendir, y hay algunos que se brotan, que empiezan con síntomas en la piel, otros que empiezan a tiritar, otros que tienen un ataque de pánico, otros que se sientan como si nada, pero después van a la casa y les duele todo porque el estrés estuvo igual. Nada.
no hay una forma, ¿sí? A eso me refiero. Y cuando empezamos a indagar para atrás, vemos que cada uno lo interpreta de forma distinta. A eso me refiero, ¿sí? El síntoma se puede expresar igual porque, bueno, se puede expresar de forma similar. Bueno, dentro de los modelos vamos a tener el modelo de Laín entra algo. La INVA lo que va a plantear es que va a haber distintos momentos dentro de la relación médico-paciente, ¿sí? Que la relación médico-paciente se va a originar desde un comienzo, desde la llamada. Desde que un paciente levanta el teléfono o escribe un mensaje para pedir un turno, aparece ya estamos en relación médico-paciente. ¿Por qué? Porque en ese momento ya estamos, vieron que cuando llamamos al cuando vamos al médico, pisamos la guardia y ya los síntomas bajan, ¿no? Como pisamos la guardia, es como, che, estoy desesperado, me voy a morir, pisás la guardia y ya te relajas. Y ya algunos síntomas desaparecen o disminuyen, ¿sí? ¿Por qué? Porque el labor terapéutico empieza antes del encuentro, ¿sí? Entonces, y va a terminar, en el caso de ustedes, con el alta médico. En el caso de los psicólogos y psicoanalistas sobre todo, no damos el alta nosotros, sino que el paciente viene hasta cuando quiere venir, ¿sí? Entonces, tenemos momentos. Entonces tenemos un primer momento que va a ser, perdón, el cognoscitivo o diagnóstico, donde nos vamos a encontrar con el paciente y va a decir que vamos a tener tres tipos de vínculos. Un vínculo dual o dúo, que es cuando es un vínculo comercial, ¿sí? ¿No? Viene el paciente, yo le digo lo que tiene, él toma la pastilla y se va. Algo así como lo que llamamos recién el paternalismo, ¿no? Pero nos fundamos solo en aspectos objetivos. ¿Cuáles son los aspectos objetivos? Bueno, mis síntomas son estos, este y este. No puedo dormir. Bueno, toma esto. Ahora, no importa por qué no puedes dormir. Vamos a lo otro, lo contrario, que sería la diada o diádica, ¿sí? Donde se ponen solamente los subjetivos. Bueno, no puedo dormir. Bueno, no puedes dormir porque es puramente subjetivo, porque son factores psíquicos los cuales no te dejan dormir. Ven que son reduccionistas los dos son opuestos y los dos tienen sus problemas. Entonces lo que va a plantear Lain es que lo fundamental va a ser una relación cuasidiádica, que va a ser una relación donde el paciente puede expresar sus síntomas objetivos, pero también hay que tener en cuenta la subjetividad. Esto, si vos tenés alta la presión, ¿por qué? ¿Cuál es el factor psíquico que lleva a que vos tengas alta la presión? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, esto es más o menos lo mismo que decíamos recién. Vamos a tener un momento afectivo que va a decir Lain, que es un momento que esto es muy psicoanalítico, muy del psicoanálisis, muy freudiano, que es la transferencia y contratransferencia. Transferencia es eso, no sé si les ha pasado que van a un médico o una médica y les gusta cómo las tratan y se sienten bien, pero ni hizo falta que hablara, ya se sintieron bien cuando entraron, ya generaron empatía con el otro, ¿no? Hay algo que nosotros pusimos, dijimos, no, me gusta porque me hace acordar a mi tía, y yo con mi tía tengo muy buena relación. Eso estoy transfiriendo aspectos míos a la figura del médico. Esos aspectos pueden ser positivos o negativos, porque yo me puedo sentar ahí y decir, me hace acordar a tal persona que detesto, que la odio, y entonces voy a tener un mal vínculo y por lo tanto no me va a servir ese médico, ¿sí? Es lo que el paciente transfiere a la figura del médico o psicólogo. A nosotros o a la figura de transfiere. Ya vamos a ver que esto es re común, todo el tiempo lo vamos a ver como proyección. ¿Por qué es re común? A ver, en los psicólogos nosotros trabajamos puramente con la transferencia. Entonces, ¿qué hace el paciente? Actualiza cosas propias, personales, en la figura del psicólogo. Entonces, cuando muchas veces le habla al psicólogo, a la psicóloga o al psiquiatra, le habla como si le estuviera hablando a esa persona que le quiere hablar. ¿Sí? Entonces,
transfiere, ¿no? De repente te convertís, por decirlo de una manera fácil, te convertís en el padre y entonces pasás a ser una figura odiada o querida, ¿sí? Según los aspectos que se transfieran este, en el psicólogo o en el médico, ¿sí? Nosotros trabajamos con la transferencia. Y contratransferencia es lo contrario. Es lo que nosotros como médicos, psicólogos, transferimos en los pacientes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un afecto, si nosotros tenemos una relación, un vínculo con la otra persona, no atiendan a personas con las que tengan vínculo. Es lo peor que pueden hacer. Primero, no solamente porque no van a poder ser objetivos, sino porque van a equivocarse seguro. Pero les aseguro que se van a equivocar. Porque uno cuando tiene afecto, o sea, cuando nosotros tenemos un vínculo con el otro, y bueno, lo queremos, ¿no? Tenemos un vínculo, o lo odiamos, pero ya tenemos un vínculo, entonces vamos a actuar en función de ese sentimiento. Entonces ahí derivamos, ¿sí? Por eso ustedes van a tener prohibido operar o atender a pacientes, a parientes, perdón, ¿sí? En cambio, los psicólogos es peor, nosotros no podemos ni atender ni a pacientes, ni a otra vez pacientes, perdón, a pacientes sí, ni a parientes, ni a gente conocida, sí, ni a familiares, por más lejanos que sean, no los atendemos. Donde hay un vínculo no atendemos, ¿sí? La contratransferencia también puede ser, si yo como, ustedes como médico, o yo como psicólogo, me enamoro o odio a una paciente o a un paciente, y ahí tenés que derivar, porque estás actuando según una emoción, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver bien lo que es la contratransferencia y transferencia todo el tiempo. Momento operativo es el momento terapéutico, ¿sí? Ahí el momento desde que se da, desde el comienzo que decíamos, de que la persona pide el turno hasta que se le da el alta, ¿sí? Es todo el proceso completo del tratamiento. Después, Laín va a hablar de los esquemas de comunicación, ¿sí? Los esquemas de comunicación son los de siempre, los que vieron seguramente en el secundario, en la primaria, que son, hay un emisor, un mensaje y un receptor, ¿sí? Laín va a plantear que hay ciertos bloqueos en la comunicación, que estos bloqueos en la comunicación se pueden dar por muchos motivos y son muy importantes. Y vamos a encontrar que hay muchos momentos en los que hay bloqueos en la comunicación, tanto porque el paciente no puede expresar porque los síntomas, ¿sí? O no puede interpretar los síntomas, o porque el médico no puede o interpretar, o no es lo suficientemente, o no sabe comunicar, o no sabe indagar correctamente cuáles son los síntomas, ¿sí? Entonces va a decir que ante este momento, ante un momento el primero que va a tener un mensaje va a ser el paciente, que va a ser el síntoma. ¿Sí? El síntoma, los psicólogos siempre decimos que los síntomas hablan. Entonces el síntoma nos va a hablar y lo vamos a interpretar. Vieron que lo primero que nos pasa es, che, me salió voy a decir cualquiera, ¿no? Me salió una bolita acá, ¿no? Tengo una bolita de algo, y uy, tengo un tumor, ¿no? Entonces, y es un tumor maligno, y me voy a morir de cáncer. Y seguramente lo tengo ramificado. Y ya me encuentro algo que siempre lo tuve, esto es un músculo, pero ya lo siento como bolita, ¿no? Como un... ¿Vieron? Ese es cómo recibimos nuestro propio mensaje de nuestro cuerpo. Entonces también así como lo recibimos lo vamos a transmitir. De hecho, es muy posible que si creemos que tenemos un tumor, hay veces que no vamos al médico porque tenemos miedo de que nos diga que tenemos cáncer. Y entonces no vamos al médico porque tenemos mucho temor. ¿Sí? Y también tiene que ver con esto, con la negación, ya vamos a ver con otros mecanismos de defensa. Lo que va a decir, lo que plantea es, bueno, pero también cuando lo expresa, capaz que no sabe muy bien qué le pasa. Vieron que a veces que uno tiene dolencias, pero no sabe muy bien dónde se localizan. Entonces, el médico tiene que saber, no solamente recibir el mensaje, sino tratar de traducirlo, ¿no?
Este, y también va a tener los obstáculos en cuanto de los bloqueos a la comunicación en cuanto al médico. Si el médico no sabe recibir, pero también tiene problemas para comunicar en los tratamientos, también va a ser un obstáculo o un bloqueo muy importante. Les doy un ejemplo. Un paciente hace unos años, joven, muy joven, tenía un adolescente, está teniendo con unos problemas, decide hacer una interconsulta con un psiquiatra. Este psiquiatra, que no es nadie que ustedes conozcan, ¿no? Les advierto por ahí porque si no, para que no quede mal, lo medica con clonazepam. Y le pone en la receta un garabato 5. ¿Sí? O sea, un garabato, ¿vieron cuando escriben los médicos? Un garabato 5. Entonces, él interpreta que tiene que tomar 5 miligramos a la mañana y 5 miligramos a la noche. Un adolescente. Cuando lo que le había recetado el médico era 0,5. Pero él no sabía. Entonces tomó 5 miligramos a la mañana, 5 miligramos a la noche, al tercer día terminó hospitalizada. ¿Sí? ¿De quién es el problema ahí? ¿Del paciente? No. Es del médico que escribió en garabatos, que no entendió al paciente. El médico se tiene que hacer entender. Si tienen fea letra, háganlo en computadora. Llévense una impresora y háganlo en computadora. Pero también se van a encontrar algo que pasa mucho en esta zona, en Santo Tomé, que a mí me pasó mucho cuando llegué, que se van a encontrar con mucha gente analfabeta, que no sabe leer y escribir. Y entonces van a tener que tener un montón de precauciones. Ahí les pasa, una de las compañeras que es ayudante en APS comentaba de que cuando van a los parajes y a veces no, a los pueblitos, a esos poblados que están aislados, y hay mucho analfabetismo, por ejemplo, le dicen, bueno, se maneja con colores. Entonces le ponen una etiqueta roja a la caja del medicamento y le pone una etiqueta roja ahí y le dice, bueno, a la mañana. Entonces le dibujan un cafecito o una tacita. Y es fundamental porque si no el paciente no va a saber tomar la medicación, ¿sí? Bien, seguimos. Eso de la IN. Hollender va a plantear que la relación médico-paciente se va a dar según el momento que esté, según la situación que se vaya dando, ¿sí? En la relación médico-paciente, ¿sí? Entonces, va a plantear distintos niveles. Un nivel donde el médico va a ser muy activo, ¿sí? De tipo paternalista, y el paciente va a ser totalmente pasivo, que se va a dar sobre todo en las urgencias. Si un paciente nos cae en una urgencia y bueno, necesitamos actuar rápido, entonces no podemos preguntar mucho, ¿sí? Ya les va a pasar, no es que se pueden tomar el tiempo de hacer millones de preguntas, sino que tienen que actuar rápido y después preguntan, ¿sí? O sea, hay que hacer las preguntas básicas, si es que el paciente no está en coma, ¿sí? O ha perdido el conocimiento. Después vamos a tener una dirección, ¿sí? Lo que va a plantear una dirección del médico y una cooperación del paciente, que él le va a llamar como una relación padre-hijo, ¿sí? O sea, una relación donde que se va a dar sobre todo en las enfermedades agudas de corta duración. Entonces el médico le va a decir, bueno, mira, estás pasando por una angina, toma antibióticos de tal forma durante tanto tiempo y ya está, no hay mucho más que explicar. No, o sea, no, es eso. ¿Sí? Hay que tomar antibióticos, cuídate, si tenés fiebre, tomar tal cosa, ¿no? Obviamente tomando las precauciones que decíamos antes, que el otro entienda. Y por otro lado vamos a tener una relación adulto-adulto, que es la participación mutua, y se va a dar sobre todo, lo va a decir Hollander, en relación en las enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, donde obviamente el médico hay una cuestión colaborativa, ¿no? El diabético va y saca las dudas y plantea, y va a un médico y le da una medicación y le va al diabetólogo y le plantea
si esa medicación la puede, ¿no? Está esa relación constante entre adultos donde hay una consulta constante de qué es lo que puede tomar, cómo, qué es lo que debe hacer, ¿sí? Etcétera. Después vamos a tener la de bioética. El modelo de bioética sería como contrario al paradigma que veíamos antes, que es el de el biomédico. No se confundan, bioético con biomédico. ¿Sí? Acá está la palabra ética. Y este surge a partir de del biomédico. Porque el biomédico, recordemos que estamos antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Sí, Yasmín o Silvia. No, Se disculpe, fue. fue sin querer. Ah, no hay problema. Va a surgir en contraposición a ese paradigma, que es todo lo contrario. O sea, si recuerdan que el otro era, bueno, todo es biológico, ¿sí? Y sobre todo hay una relación donde paternalista, ¿sí? Donde el médico tiene un conocimiento y el paciente debe adecuarse a él. Entonces surgen, pero también había, se experimentaba con los pacientes. Y al experimentar con los pacientes no se tenían un montón de cuestiones éticas en cuenta. Entonces aparece la bioética. La bioética va a dar ciertas normas, ¿sí? Que van a estar, estas van a ser vinculantes. Yo cuando digo vinculantes es que pueden ser, si uno no cumple estas normas, ¿sí? Éticas, le pueden sacar la matrícula, le pueden sacar el título, ¿sí? Dice, primero que nada, respetar la autonomía del paciente. Siempre buscar la beneficencia y no la maleficencia, o sea, siempre vamos a ir en búsqueda del bien del paciente y nunca del mal. Parece pero si yo le doy electroshock al paciente, yo no sé qué bien les estoy dando al paciente. No sé cómo pienso que va a estar mejor el paciente si yo lo electrocuto. O no sé qué tan bien estará un paciente si yo lo medico hasta que quede en coma, o totalmente neutralizado. No estamos pensando en el bien del paciente, estamos pensando en que es una molestia social y entonces hay que tumbarlo, como decía una psiquiatra acá, hay que tumbarlo, hay que dejarlo neutro, ¿no? El principio del doble efecto, ustedes van a encontrarse en un montón de situaciones en donde el médico ustedes van a tener que tomar una decisión, pero esa decisión que ustedes tomen de un tratamiento va a generar muchos prejuicios. No sé, lo más claro es los tratamientos oncológicos. Vieron que los tratamientos oncológicos, nosotros tenemos que pensar en que va a hacerle mejor que el prejuicio que le va a generar, ¿sí? Porque le va a generar mucho daño. Vieron que a veces la quimio, el radio genera mucho daño, no solamente físico, sino emocional, pero bueno, el bien, lo que estamos buscando es salvar la vida de la persona. Entonces el bien es mayor que el daño que se le está haciendo, ¿sí? Bueno, ser veraces, decir la verdad, ir con la verdad siempre, no ocultar, ¿sí? También es fundamental. Y por otra cosa, la confidencialidad, cosa que en la medicina no es tan común, pero el secreto profesional es fundamental. Si ustedes rompen el secreto profesional, si ustedes andan hablando de los pacientes, es un gran problema. Uno puede hablar con un colega, porque uno puede buscar una interconsulta y lo van a hacer todo el tiempo y está bien, porque es lo que nosotros decimos que es lo más importante, ¿eh? Yo trabajo mucho con el doctor Sauri, comparto muchos pacientes con el doctor Sauri, y a veces nos preguntamos, bueno, a ver qué opinás de este caso, nos vamos consultando cuál es el punto de vista del otro, qué opina sobre tal cosa, ¿sí? Compartimos ahí, pero entre nosotros. Al punto tal de que, por ejemplo, si a mí me piden un informe de una escuela, yo no lo doy. Porque si no hay un profesional del otro lado, no lo doy. ¿Sí?
excepto que el paciente quiera romper el secreto profesional, que eso es otra cosa, ¿sí? Pero es muy importante, y sobre todo cuando están en ciudades tan pequeñas como esta, que todo el mundo se entera de todo, es muy importante que uno no rompa el secreto profesional. El modelo de ingeniería, este es un modelo fácil, es un modelo que va a plantear de que este, el, tomen esto, es como como el médico mecánico, ¿no? Viene un auto y hay que arreglarlo y sigue andando, ¿no? Es la mirada de que el médico está para solucionarle el problema al otro, para arreglarlo. No, está para acompañar en un proceso que tiene que ver de recuperación del otro, ¿sí? Que también lo vamos a charlar, van a ver que está bueno ponerse en duda esos lugares. Uno cuando empieza a estudiar este, medicina o salud mental o lo que sea, uno empieza con esa idea de que querés ayudar a la gente, querés salvarla, hay un montón de cosas, y no se trata, a veces se trata más de un acompañamiento, a veces se trata más de un proceso, de acompañar procesos que tienen que ver más con el otro que con uno mismo, que a veces no vive uno salvando vida, que a veces uno comete errores. El modelo sacerdotal, son esos modelos, vieron que uno quiere hacer el bien, pero no puede salirse de su propio esquema. Y entonces, como no puede salirse de su propio esquema, recomienda cosas que al paciente no le van a hacer bien. ¿Por qué? Porque viene el paciente con ansiedad, entonces, no, vos lo que tenés que hacer es empezar el gimnasio, ¿no? Y resulta que la persona capaz que cuando empieza el gimnasio le despierta un montón de otras situaciones horribles que tienen que ver con su exposición, con su dificultad para exponerse al público, ¿sí? Entonces, no todos, si viste lo que decíamos recién, lo que decíamos Jonathan recién, decíamos, bueno, no todos sufrimos la ansiedad de la misma forma, no todos los tratamientos son iguales, ¿sí? Son particulares. Anda a hacer yoga y me dice, hay gente que, no sé, a mí me sirve el yoga, pero yo sé que hay gente que vos le decís, anda a hacer yoga y te termina diciendo, nada, me muero del aburrimiento o prefiero salir a correr porque tengo demasiada energía, ¿sí? Por eso, dentro del psicoanálisis no decimos, no damos ese tipo de sugerencias. Tampoco, como médicos, por ahí está bueno plantear a ver cuál es qué es lo que le sirve también al paciente. Pero bueno, el modelo sacerdotal es que quiere hacer el bien, pero no tiene en cuenta al paciente. Tiene en cuenta su propio sistema de creencias. Modelo de colegas, el modelo de colegas es como que el médico y el paciente comparten responsabilidades y decisiones, ¿sí? De forma simétrica, o sea, los dos tienen igual cantidad de responsabilidad, pero el modelo que nosotros vamos a poner más es el contractual, ¿no? Es como esto, como que hay un contrato entre el paciente y la figura del médico o del psicólogo o del agente de salud, un contrato, ¿sí? Un contrato que ya lo vamos a ver, sobre todo cuando vemos la ley de salud mental, donde ambos somos partícipes, ¿sí? Del proceso que está por el cual está transitando el paciente. Ambos vamos a ser partícipes. Pero si yo sin la subjetividad del paciente no puedo trabajar, ¿sí? Y sin los aspectos objetivos tampoco, ¿sí? Entonces, vamos juntos viendo cuáles son los problemas. Para ver que en salud mental y sobre todo en salud mental, van a ver que yo siempre les planteo lo mismo. Por ejemplo, seguramente ustedes, hay muchos que toman una botella de vino y no les hace nada. O terminan contentos, ¿no? Nada, no creo que no les haga, pero terminan contentos. Y otras personas, ¿no? Y otras personas toman la mitad de un vaso y están borrachos. Con los psicofármacos pasa lo mismo. Entonces, es muy importante, por ejemplo, le estoy dando un ejemplo nada más, pasa lo mismo. Por ahí hay personas que un cuarto, no sé, 0,5 de clonazepam no le hace nada y otras que les hace dormir 2 días. Entonces, lo que vamos a tener que tener en cuenta
es al otro, al paciente, a su subjetividad. E ir trabajando en conjunto qué es lo que le está haciendo bien y qué es lo que le está haciendo mal. Una medicación que le hace bien a un paciente le puede no hacer bien a otro. ¿Sí? Bien. Bueno. La ley de salud mental la vamos a ver en los prácticos. ¿Sí? Porque no quiero agobiarlos más, no quiero... Hasta acá vamos a llegar. La ley de salud mental va a ser fundamental, siempre la vamos a preguntar. Es como, si no saben la ley de salud mental, no importa cuánto sepan los demás, lo importante es la ley de salud mental, es una de las cosas más importantes, ¿sí? Siempre vamos a partir desde la salud, recuerden esto, siempre vamos desde la salud a la enfermedad, de lo normal hacia lo patológico, ¿sí? Nunca vamos hacia lo patológico directamente. Si no entendemos cómo funciona el sujeto psíquico normal, no vamos a entender la patología. Y les va a pasar de que nos vamos a meter en un mundo que es bastante extraño y bastante frecuente. ¿Sí? O sea, es común que sucedan un montón de cosas a nuestro alrededor que nosotros no las comprendemos, ¿sí? Y que no es difícil comprender a veces desde el mundo de la psicología o del mundo de la psiquiatría, ¿sí? Cuando veamos de que hay estructuras psíquicas y que un neurótico, la mayoría de nosotros, un neurótico nunca puede ser psicótico, y un psicótico ni un neurótico nunca pueden ser perversos, y un perverso nunca puede ser ni psicótico ni neurótico, y cuando les diga que esos son estructuras firmes, bueno, van a ver de que es difícil entender la estructura a la cual uno no pertenece. ¿Sí? Entonces, nada, van a ver que tiene mucha dinámica, que es una materia que nos vamos a meter en el mundo de Freud, que es bastante complejo, pero que está bueno, y pregunten, y lo bueno es que pregunten, sáquense la vergüenza.